El martirio de observar y no solo mirar. Cuando me siento frente al mar, simplemente siento, miro, mas no observo. Es lo suficientemente majestuoso que resultaría pretencioso querer entrar a leerlo como si fuera una creación humana. Mi conexión con el mar comienza desde muy niño. Aunque nací en plena cordillera andina, mi vida está marcada por el Caribe. Es memorable ese momento que lo sentí por primera vez. Hoy no sé con claridad por qué fue maravilloso. En mi mente estaba la intro de una serie transmitida en Colombia a finales de los 70, Hawái 5-0, que comenzaba con una ola gigante, mostraba los planos aéreos de un paraíso medio citadino y terminaba con un gran atardecer. Bueno, a mí me tocó la tarde oscura, lloviendo, y nunca hubo un atardecer como el de la televisión. Sin embargo, dejó una huella indeleble que con los años, en lugar de borrarse, se marca más, como las arrugas en la piel. Porque por primera vez lo sentí, ahí estaba su presencia, era real. No pude ni siquiera tener contacto con su arena húmeda y su tibia agua. Ante mi tristeza, solo quedó una promesa: el próximo fin de semana venimos. Y pasaron muchos, pero muchos fines de semana para poder volver. Pero el mar ha sido protagonista en mi vida. Me permitió aliviar mi tormentosa adolescencia y mi primera juventud. En aquella época, cuando las hormonas y el exceso de licor producían en mi espíritu, naturalmente inconforme, rebelde o díscolo, algo que podía explicar como desasosiego. Quizá unas décadas después, con ayuda eso sí, lo pude interpretar como expresiones de depresión. No sé si todos saben que el alcohol es una droga psicodepresora que ralentiza la actividad del sistema nervioso central. Te puede desinhibir durante el consumo, pero luego genera tal desequilibrio que puede generar ansiedad o depresión producto de la intoxicación. Aunque le queramos llamar resaca o guayabo, para mí no había nada más sanador que sentarme horas frente al mar. Eran momentos mágicos en los que no había zozobra. Me sentía tan insignificante como un granito de arena. No había límites, la mirada se perdía en el horizonte y las olas eran caricias que me aliviaban. Iban y venían como en una especie de masaje espiritual. En los momentos de mayor incertidumbre de mi vida, por alguna razón, el mar ha estado ahí. Unos 4 meses antes de partir de esa ciudad que me dio tantos momentos de felicidad, a pesar de haber tenido que ir al colegio, todo era incertidumbre. Estaba recién casado y en un acto de locura había decidido renunciar a un trabajo del que no me podía quejar en ese momento. Y me recuerdo joven, eso hace mucho más de 2 décadas, sentado en un acantilado viendo el mar, con la responsabilidad de una esposa que había confiado en mí. Y como si fuera mi consejero, mentalmente le preguntaba a las olas qué hice mal. Luego, unos 6 años después, volví por unos pocos meses, creo que como 6, y con otro matrimonio, pero ahora con una hija de meses. Allá cumplí el año y de nuevo el mar estaba ahí. Mi hija, que este mes cumple la mayoría de edad, caminó por primera vez en la playa. Me tocó correr por ella porque pensé que se caería en algún momento. Pero era un día de semana en una playa que no tenía nada más que arena, así que no tuvo contra qué agarrarse y tuve que correr a su rescate porque si no la paraba, la detendría en la frontera. Eran momentos muy difíciles, pero de mucha incertidumbre, de negocios que por alguna razón no lograban funcionar. Y miraba el mar y le preguntaba qué hice mal. La incertidumbre siempre la provoco. No es el destino que me lleva, siempre suelto el puerto seguro y creyéndome un transatlántico me lanzo una y otra vez a atravesar el océano. Y cuando estoy en la mitad del trayecto, en alta mar, cuando el lecho marino está quizás a unos 8 kilómetros de mí, la marea sube, el cielo se nubla, la tormenta se aproxima, las gotas de lluvia comienzan a caer, ya sin el ímpetu de haber acabado de zarpar. Me observo bien
y encuentro que soy una balsa a la deriva. Pero como en una especie de euforia producida por el instinto de conservación, ahí no pregunto qué hice mal. No hay tiempo para preguntas, solo queda hacer lo posible para llegar a tierra firme. Hace tiempo volví a vivir cerca del mar, ahora en una ciudad totalmente costera, pero en el Pacífico. Y hace una semana volví a sentir lo mismo frente al mar. Su masaje espiritual, pero con los años y la experiencia la pregunta cambió por ¿estoy haciendo algo mal? ¿Qué hice? Tenía que ver con la inconsciencia del actuar y la reflexión quizá después de el ojo afuera o de la leche derramada. El que estoy haciendo tiene que ver con la oportunidad de la reflexión, de prever un poco, de evitar el error. Se trata de observar con atención que, aunque no me garantiza no equivocarme, por lo menos lo hago por la lógica y no por el impulso. No importa que la lógica falle, pero hay un momento en el cual observar se convierte como en una especie de epidemia. Es un virus incontrolable que por más que quiera concentrarlo, mantenerlo en aislamiento de mi propio ser, prisionero en la cárcel de la introspección, él se escapa porque es microscópico, invisible a nuestros ojos y no necesita romper cadenas, ni ceguetear barrotes y mucho menos amordazar a un guardián. Él simplemente observa con detenimiento todo a mi alrededor como en una especie de cámara de 360 grados y la verdad ahí en ese momento me voy desconectando porque percibo una sociedad que de manera general está distraída, está ensimismada, negándose la posibilidad de mirar con profunda atención por las redes sociales. Este espacio es patrocinado por Cajil Transgresoría. Visítanos en www.cajil.com y en el blog podrás leer este episodio. No olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita, dar like, comentar. Seguimos con el episodio. Hombres y mujeres de todas las edades, degollados en vida, sentados con sus espaldas encorvadas, sus cabezas caídas hacia adelante, una mano sosteniendo a la otra como evitando dejar caer un espejo donde se reflejan sus caras de agonía, pero en realidad tienen un celular. El scrolling es la antítesis de la observación, es ver evitando observar y por ahí pienso que se nos está yendo la sociedad al abismo. Se me ocurre que la sociedad ha aceptado la condena a mirar patrones en una pantalla sin parar para luego compararse sobre ellos sin mayor lectura crítica de la realidad. Unos harán su mayor esfuerzo para parecerse a esa plantilla, otros juzgarán a quien no se parezca y la mayoría sufrirá en silencio el recorrido estéril por un camino sin destino final porque su vacío interior no se llena con fotos de Instagram. Para los que juzgan, a propósito del mundial, el estándar de reconocimiento de un equipo es ir al mundial. Para otros es pasar la ronda de grupos, pero para un grupo exquisito solo les sirve el campeonato mundial. Cualquier otra cosa les parece mediocre como una especie de esquizofrenia del éxito que desconoce que nunca se ha estado ni cerca de eso, que para llegar se debe dar un proceso que debe empezar 16 años antes con ligas infantiles. Acá nos podemos quedar segmentando esta locura colectiva y primero se apaga el sol antes de entender qué es lo que ven. Pero lo que veo es un mundo surrealista lleno de mujeres sexys en las tribunas de los estadios y de hombres imbéciles en sus casas, frustrados con sus celulares, criticando a las fanáticas por sus camisetas y por sus formas de usarlas. En una mezcla grotesca entre arribismo y misoginia, creyéndose los dueños del buen gusto, cuando no hay nada de más mal gusto que un hombre descalificando a una mujer por cómo se viste. También veo personas luchando por llevar el pan a sus mesas sin medir consecuencias y arriesgando la vida para limpiar una ventana. Y me pregunto, ¿eso es ponerse la camiseta? ¿Por qué arriesgar la vida por tan poco? Quien paga por el servicio espera eso. Veo narcisistas al volante pasándose los semáforos en rojo, pero lo más impresionante, los veo sobre patinetas y bicicletas haciendo lo mismo como jugando a la ruleta rusa.
Veo gente ignorante criticando cosas lógicas sin ningún tipo de pudor. Hay quienes se burlan de la que usa casco porque se le aplasta el pelo o del que usa el cinturón de seguridad en el puesto de atrás del carro. Veo quienes critican al que deja un mensaje largo de WhatsApp, aunque eso le ahorre hacer una larga reunión. Se mofan del que hace un video de más de un minuto por lo largo y porque según ellos eso no lo ve nadie y son los mismos que ven 6 horas de un streaming de una persona diciendo babosadas que no sirven para nada. Pero no se pueden leer un libro que los ponga a pensar porque eso es perder el tiempo. Para eso está la inteligencia artificial, para hacer resúmenes. Se burlan del que oye canciones viejas con letras complejas por aburridas y porque supuestamente no se entiende, como si las letras que valieran la pena tuvieran que ser sobre ahogar las penas en licor o cosificar a las mujeres. Critican al diferente solo por ser diferente, solo porque no luce como esperan. Lo original perdió valor, ahora lo falso o lo pirata, que debería ser una vergüenza adquirirlo, le dicen réplica 1.1, mirror quality AAA, pero evolucionó hasta volverlo casi que fashionista, dupe, que es como un inspirado en, aunque lo que busca es engañar, fingir, pretender ser lo que no es. Qué bueno si la sociedad pudiera verse a sí misma, no desde estándares prefabricados con reciclaje, sino con un cuestionamiento sistemático de la realidad, sin afán de pertenecer, sino con el valor de ser auténticos, no réplicas baratas de estereotipos concebidos por una descomposición social, sino pensando siempre en ser mejor ser humano, amoroso, compasivo y crítico. Si quieres dar un paso en ese sentido, lo primero que debes hacer es suscribirte al canal, dar clic en la campanita. Si te gustó, dar like y compartir. Y si no te gustó, sé auténtico y haz exactamente lo mismo. Y comenta con Soy Rebelde. Nos vemos en un próximo capítulo de El Viejito Tierno.